Saludos, este es Felipe Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Continuando con la misma línea de pensamiento de la enseñanza anterior acerca de la restauración de Israel, Señor, produjo en mí un fuerte sentir de traer esta enseñanza que yo la había puesto hace un par de años de la resurrección, pero que me sometí a una exhortación de un niño en que me había contradicho y había dicho un par de errores, nada grave, pero no quise que eso quedara registrado y he esperado 2 años para traer esta enseñanza. El Señor me la ha dado de nuevo, perfeccionada, la he entendido, porque todos estamos aprendiendo, todos somos discípulos del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta enseñanza se llama la resurrección del día postrero. Entonces quiero que estén con sus Biblias. Esta es una enseñanza muy importante, necesaria. Voy a tratar de ir no rápido, pero lo suficientemente de una manera dinámica porque hay mucho para abarcar. Entonces, voy a estar citando Biblia, citando palabra, y ustedes tienen que ir apuntando porque les recomiendo que sean nobles como los de Berea, que chequeaban para ver si lo que se les decía era así. Y como ya saben ustedes, aquí no estamos contando fábulas artificiosas, sino que nos sujetamos a la palabra de Dios. Y como dice 2 de Juan, versículo 9, que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina, en la enseñanza, en los dichos de Jesucristo, no tiene a Dios. Entonces nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios. No sé si pueden bajar el aire acondicionado en un momento, que es mucho. Un momento. Entonces, voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 dice que, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina, o sea, de la enseñanza de Jesucristo, o sea, dejando lo elemental. Y entre las cosas elementales de la doctrina de Jesucristo, y por cierto, antes de esta enseñanza tuvimos una reunión entre el pueblo de Dios, y el Señor nos habló en lengua, interpretación y en visión. Y una de las cosas que el Señor manifestó es que es importante esta enseñanza de mi resurrección, dijo el Señor. El mismo Dios dando testimonio de esta enseñanza, que por cierto, de más de 100 enseñanzas que yo tengo, no había ninguna todavía hasta este momento. Había una, pero 2, pero no estaban en récord. Y le doy gloria a Dios por este momento, porque esta enseñanza es tan importante que el mismísimo Dios ha dado testimonio con su Espíritu Santo de que Él desea esta enseñanza para su pueblo. Y en Hebreos 6 dice que una de las cosas más elementales, uno de los fundamentos más importantes, dice, pues de arrepentirse de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y nos vamos a concentrar en la resurrección de los muertos y el juicio eterno porque están juntos. Entonces, vamos a ir avanzando, apunten lo que estoy diciendo, y vamos a ir a ese momento que voy a ir a Zacarías capítulo 8, porque la enseñanza anterior yo había hablado de la restauración de Israel. Y capítulo 8 de Zacarías, hablando de aquel día, por eso que estaba enseñando la enseñanza anterior, que hay que prestar atención cuando la palabra de Dios dice en aquel día. Vamos a ver que en aquel día Él se está refiriendo al día de Dios.
aquel día, el día del Señor, el día de su regreso, no es un día cronológico de 24 horas. Entonces dice Zacarías capítulo 8, vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así ha dicho el que es, el que era y que será. Ya hemos dicho acerca de ese nombre. De los ejércitos, se lea Sión, y subrayen esa palabra, Sión. Con gran celo y con gran ira la celé. Así dice el Señor, yo he restaurado a Sión. Estamos hablando de restauración. Y moraré en medio de Jerusalén, como dice Apocalipsis. Ellos serán mi pueblo y yo estaré con ellos como su Dios. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún han de morar los ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice el Señor de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días, volvemos al mismo punto, en aquellos días. ¿En qué días? En estos de aquí. En aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos, dice el Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Y hay muchos creen que esto se está hablando de algo profético que iba a suceder en la tierra de Palestina, porque ya Israel pues se convirtió en el Estado de Israel en 1948 y ya están haciendo los planes para construir el templo, y definitivamente es una fábula artificiosa. El que quiera ir a Israel, lo invito a que vaya en Israel. En Israel no hay libertad de expresión. Tú vas y predicas a Jesucristo, o si quieres predicas a Jesús con el nombre hebreo Yahshua, y te pueden apedrear, no te lo permiten. Así que quiero que sepas que Dios, cuando está hablando esto, está hablando de aquel día. Entonces vamos a ir avanzando con la resurrección, y voy a leer Ezequiel capítulo 36. Justamente me da la casualidad que dos hermanos me hablaron de Ezequiel 37 hoy día, el hermano Delfer de Colombia y otro hermano que me escribió acerca de este tema, que no entendía que por qué Dios habla como si estuviera hablando de los mundanos. Entonces quiero leer desde el versículo 22, Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho aquel que es el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Número 1. Esto no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino que lo hago por mi santo nombre. Y el versículo 32 repite lo mismo. No lo hago por vosotros, dice aquel que es, que era y que será el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Entonces en el versículo 23 dice, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y os tomaré de las naciones. Ahí está lo mismo. No está hablando de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel que están por todos los países del mundo, que tienen un apellido hebreo y que hay que ir donde está el Netanyahu para que se inscriban y se pongan, tú sabes, la vestimenta, el axicí, el manto, la barba. O sea, están sinceramente equivocados. Cuando dice la palabra de Dios, os tomaré las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, no está hablando de este siglo, está hablando en el día de la regeneración, en el día en que el Señor viene a establecer su reino, y no estamos hablando del milenio, porque esa es otra fábula artificiosa. Entonces dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y os pongáis por obra. La palabra de Dios dice que hemos sido renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es el depósito en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué cosa es nuestra herencia? ¿Qué es aquella posesión adquirida? Ya vamos a ir entendiendo lo que es esa herencia y esa posesión adquirida, lo que Pablo llama el premio. Lo dice de diferentes formas, lo llama el premio. Lo llama alcanzar salvación, herencia incorruptible, la llama Pedro, el fin de nuestra fe, la salvación del alma, la gloria destinada a nosotros, las glorias, la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo fue. Todo eso está hablando del mismo tema y está hablando de la resurrección de nuestros cuerpos. Entonces, habitaréis en la tierra, verso 28, que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del día en que Él viene. Y voy a ir al verso 37, capítulo 37, el famoso capítulo de el Valle de los Huesos Secos. Y yo desde hace más de 30 años yo escuché por primera vez esta predicación. Y bueno, se habla mucho de este pasaje. Lo voy a leer bien rápido, pero ustedes en su casa estúdienlo. El Valle de los Huesos Secos, y se ha predicado y se ha enseñado acerca de este tema, y quiero decirlo en conclusión, lo que está hablando aquí la palabra de Dios es de lo que Él dijo, de la resurrección del día postrero. La mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. ¿Qué es ese valle? El valle de huesos secos es toda la tierra. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el que es el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. La palabra de Dios dice que el espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo espíritu también vivificará nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Así ha dicho el Señor. Dice: pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel. Estoy hablando rápido porque quiero avanzar. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Yo soy el que era, el que es y que será. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y de huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, etcétera, etcétera, etcétera. Y versículo 10, y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. La palabra de Dios dice que en el capítulo 15, Apocalipsis me parece, y estaban en pie, y había como un mar de vidrio, como cristal, y que estaba mezclado con fuego, y ahí estaban los que estaban parados. ¿Quiénes son los que están parados? Aquellos que han tenido por dignos de estar en pie cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Por eso el Señor dijo: velad y orad, para que seáis tenidos por dignos para estar de pie cuando Él venga. ¿Por qué? Porque el fuego va a probar todo. Así que cuando dice el versículo 11, me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Esa es la iglesia. Ese es el verdadero pueblo de Dios, el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, que está compuesta tanto de judíos como de gentiles. Y eso lo vamos a ver ahí mismo. Dice: estos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así has dicho el que vive, el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Está hablando a su pueblo. La palabra de Dios dice que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, a la final trompeta. ¿Cuál es la final? La número 7. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados, pero va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y estaremos siempre con el Señor.
He aquí abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré reunir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. No está hablando de la tierra de Palestina. Si bien es cierto, el Señor va a descender y en un cielo nuevo y una tierra nueva va a descender con su pueblo. Y sí, yo también creo que va a ser en esa región de la tierra. Pero no es la tierra actual, porque la tierra y todas las obras que en ella hay, dice la palabra de Dios, serán quemadas y destruidas. Esa es la palabra de Dios. La tierra va a ser sumergida en fuego. Los cielos y la tierra de antes, dice que la tierra pereció anegada en agua. La tierra está sostenida en agua y por eso pereció en agua. Pero los cielos y la tierra de hoy están reservados para el fuego, porque el bautizo de fuego es cuando la tierra es sumergida en fuego y queda todo un mar de vidrio mezclado con fuego. Entonces, versículo 13, y sabréis que yo soy el que es, el que era y que será, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Está aquí hablando bien claramente a su pueblo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. El Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. ¿Cuál tierra? La tierra nueva, donde mora la justicia. Y sabréis que yo, aquel que es y que seré siempre, hablé y lo hice, dice aquel que vive para siempre. Vino a mí palabra de aquel que es, que era y que será, el único y verdadero, Hijo de hombre. Toma ahora un palo. Esa palabra en el hebreo es eretz, que es como un árbol. Y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. ¿Cómo es eso? O sea que son dos eretz, dos palos, dos árboles. Ahí están los dos olivos. Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Luego Efraín, porque ya saben que José pues se casó con una hija de un sacerdote satánico, el sacerdote de On, Egipto, con la hija de él, ¿cómo se llamaba? Potifera, ¿cómo se llama? El sacerdote de On. Y le nació Manasés y Efraín. Pero a Dios le dio la gana de elegir al menor para que el menor sea primero. Y este es Efraín. Y entonces para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo. ¿Uno solo qué? Verso 11. Todos estos huesos son la casa de Israel, tanto judíos como gentiles. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. El 18. Y luego cuando te pregunten tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho el que es el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano, y los palos sobre los escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, ¿quiénes son estos? Las tribus perdidas de la casa de Israel. No son los que tienen necesariamente los nombres hebreos, que por cierto está bien, si se convierten a Jesucristo son salvos, si no, creyeron en vano. Entonces dice, los recogeré entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Otra vez, ¿a cuál tierra? Bueno, a la tierra de Israel, a la tierra del Señor. Y los haré una nación, dice, en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un solo pueblo. Un solo pueblo. Nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Jesucristo. Por gracia somos salvos. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y dice, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo
a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Sí? Cuando vino alguien y le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia. El hijo de David, el Señor Jesucristo, es el hijo de la descendencia que viene en la línea de David. Dice el versículo 25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. Está hablando del Israel étnico, del Israel sanguíneo. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Está hablando de la eternidad. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, el Señor, me santifico a Israel. ¿Dónde está eso? Eso está en Apocalipsis, el capítulo 21, dice, verso 3, oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, etc. Está hablando de este tema. El Espíritu Santo en estos últimos tiempos está dando entendimiento y está sacando todo lo escondido y lo que estaba oculto a la luz para que su pueblo esté apercibido. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, Ezequiel capítulo 37 está hablando de la resurrección. Vamos a ir avanzando. Voy a leer Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. No sé cuánto me va a demorar esta enseñanza, pero es bastante. La resurrección es muy importante. Isaías capítulo 26. Si ustedes leen todo ese capítulo desde el 1, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrir las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdades. ¿Quiénes son estas personas? Todas estas personas son las que han resucitado en el día postrero. Voy a avanzar bien rápido, ustedes lo pueden leer. Ahí habla de las personas también cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo. Habla de señores que no resucitarán. Está hablando de los híbridos, pero ese es otro tema. El capítulo 26, 13 habla de los híbridos, porque dice, el Señor nuestro Dios, dice, Dios, no, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Y esto está hablando de los ángeles que se metieron con las mujeres. Esos no tienen salvación, esos no resucitan, esos ya están condenados, están en el Tártaro ahora mismo esperando el día del juicio. Entonces, cuando está hablando del pueblo, Dios está allí en el verso 19. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. La tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Porque sabemos que viene la resurrección de los justos e injustos, y entonces la palabra de Dios dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Así como le dijo Dios a Daniel en el capítulo 12. Anda y entra a tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. ¿Por qué? Porque el Señor va a quemar la tierra y todo lo que hay. Va a quemar la cizaña. Porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. O sea que ya todos los muertos salen. Eso está bien registrado. Vamos a ir a Daniel capítulo 12, hablando de la resurrección. Y vamos a ir dándole forma a la resurrección. Daniel capítulo 12. Y esto es una línea del tiempo. Esto es una línea del tiempo. Aquí vemos que bien, no sé, 500 y pico años antes, cuando se dio la orden
para edificar Jerusalén hasta las 70 semanas, que es el año 70 después de Jesucristo, donde los edificadores desecharon la piedra del ángulo. En el año 70 se destruyó Israel y el pueblo no quedó piedra sobre piedra. Desde la orden para edificar a Jerusalén y el templo hasta el 70 que se destruye Jerusalén y el templo, 70 semanas estaban determinadas para el pueblo étnico de Israel, para Judá y todo Israel. Y Efraín y todo Israel. O sea, son dos pueblos, son los dos olivos, pero para el pueblo étnico estuvo determinado hasta aquí. ¿Por qué? Porque los edificadores desecharon la piedra. He aquí yo pongo una piedra de Sión, preciosa, bendita. Pero los edificadores, a quienes se les dio el encargo de construir el edificio de Dios, que es la casa espiritual, la desecharon. No lo conocieron, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de voluntad de carne ni varón, sino de Dios. El verdadero pueblo de Dios es un pueblo espiritual. Y el verdadero templo de Dios no está hecho en manos, no está por allá en Samaria, no está en Jerusalén físico. El verdadero pueblo de Dios es un pueblo espiritual donde el cuerpo de Jesucristo es la novia de Él. Y Él viene a sí mismo a tomarse, a llevarse lo que es de Él. Por eso que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, porque Él viene por su propio cuerpo. Y el cuerpo de Él es un cuerpo santo. El cuerpo de Él tiene vestiduras de lino finísimo, que son las acciones justas de los santos. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de la verdadera resurrección, y vamos a ver que la resurrección es de justos e injustos. O sea que, y ese cuento de que cuando el Señor viene a la nube y luego pasan 1000 años, el famoso milenio, y después de 1000 años otra vez viene, eso es un cuento total. Ese es un cuento total, porque ya van a verlo aquí en la enseñanza. ¿En qué momento está el milenio? Porque que yo sepa, vamos a leer, por ejemplo, Daniel, y viendo otra vez aquí la línea del tiempo, cuando viene el Señor, el Mesías, aquí, luego a la mitad es cortado, se hace la expiación de la iniquidad y se pone fin al pecado. Y que yo sepa, lo único que quita el pecado es la sangre de Jesucristo. Un solo sacrificio hizo para siempre perfectos. Cambio de sacerdocio, cambio de ley. Entonces, en el año 70 se destruye Jerusalén y el templo, y se acabó los sacrificios porque así lo quiso Dios. Entonces lo desecharon. Y antes de ir a Daniel, se me viene ahora mismo lo que pasó con Pablo. Voy a leerlo, a ver, en el capítulo 22 de Hechos. Dice el versículo 18: y le vi que me decía, está hablando Jesucristo. Sí, está hablando de Jesucristo. ¿Cómo sabes? Bueno, vamos a leer el versículo 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Está hablando cuando el Señor Jesucristo en lengua hebrea le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque serás testigo suyo a todos los hombres. ¿Cuántos hombres? A todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Señoras y señores, Saulo de Tarso, se bautizó sumergido en agua invocando el nombre de Jesucristo. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa. ¿Quién le está hablando? Jesucristo mismo. Que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Sal prontamente. Esto fue como el año 60. Todavía el templo en el año 70 no estaba destruido. Esto pasó antes. Él dijo: sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán
tu testimonio. No recibirán su testimonio. ¿Saben por qué no va a recibir? Porque estaba dicho y todo lo que está escrito tiene cumplimiento. El Señor desechó a los edificadores. ¿Por qué? Porque vino a su pueblo. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos y no quisiste? Por tanto, tu casa queda destruida y asolada. Hasta el tiempo de los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo es eso? Aquí, hasta que se acabó todo, el día de Dios. Entonces, ahí mismo, por ejemplo, para dar más testimonio a lo que estamos hablando, Hechos capítulo 26, hablando del mismo tema, porque ustedes saben cómo soy este servidor aquí que les habla. Yo no salgo del contexto. Nosotros no hablamos fábulas, estamos en el contexto que estamos hablando. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, yo soy Yahshua, yo soy Jesus, como quieras. Si eres chino, no sé cómo se dice Jesús en chino, porque él vino para toda lengua. Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. O sea, el Señor, por si acaso, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si algunos creen que ya Él no puede aparecer, están bien equivocados. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. ¿Lo van a librar de qué? De su pueblo, los judíos, y de los gentiles. De los judíos y los gentiles lo va a librar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Dios tiene pueblo, un pueblo, tanto de judíos como gentiles, pero también todos aquellos que rehúsan creer en el Hijo, como dice Juan capítulo 3, verso 36. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice la palabra de Dios, no tiene la vida eterna y la ira de Dios está sobre él. Entonces quiere decir que tanto judíos como gentiles que rechazan y no creen en Jesucristo, la ira de Dios está sobre ellos. Por eso que lo está librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Número 1, para que abra sus ojos. Número 2, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Número 3, de la potestad y de la autoridad de Satanás a Dios. Y número 4, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia entre los santificados, y ahí está la resurrección. ¿Dónde está la resurrección? Aquí, en esa palabra que dice herencia entre los santificados. Y no me voy a olvidar, si alguien me hace acordar aquí, Daniel 12, no quiero irme, pero estoy fluyendo en el Espíritu Santo. ¿Dónde está la herencia? En 1 Pedro, capítulo 1. ¿Cómo sabemos que la resurrección es la herencia? Vamos a leerlo. 1 Pedro, capítulo 1, el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ok, yo pondría así, me encantaría hacer esto, me parece que es importante. La resurrección, la palabra de Dios la llama esperanza viva. Esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible. Herencia incorruptible. Ok. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. La resurrección, haber resucitado en la resurrección de los muertos, de los justos, es alcanzar la salvación. Mire todos los nombres que tiene este don de Dios. Que está preparada para ser manifestada, ¿cuándo? En el día
en el tiempo postrero. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que cree en mí, yo le doy vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Dice, en lo cual, o sea, en esta bendita esperanza de que vamos a resucitar y vivir para siempre con Él en cuerpos glorificados, en lo cual ustedes os alegran ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, si es que es necesario. Así que seamos obedientes para que, pues, no sea necesario que seamos afligidos. O sea, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando, ¿qué? Cuando sea manifestado Jesucristo, la parousia, cuando la aparición física de Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿La resurrección qué es? Es el fin de nuestra... Este es el fin. La salvación de nuestras almas. ¿Qué es la resurrección? La salvación de nuestras... Ay, hermano, pero ¿cómo es eso la salvación? Sí, pues ¿de qué te sirve que tú seas un fantasma si no puedes tener un cuerpo glorificado y hacer las cosas en la vida eterna? O sea que la palabra dice, todo vuestro ser sea guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra de Dios dice que el cuerpo mortal se va a vertir de inmortalidad. Quiere decir que si el Espíritu de Dios va a vivificar nuestro cuerpo, el Espíritu Santo estará con nosotros y el Espíritu de Dios, entonces estamos completos. Espíritu, alma y cuerpo, pero glorificados. Entonces, ahora... Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué es la resurrección? La palabra de Dios le dice la gracia. Es una gracia. Es una gracia. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hasta volvemos a ver, la resurrección también es sinónimo de salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea que los hijos de Dios, le llaman resucitados, son las glorias que vendrían tras ellos. Dice, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Y esto es importante. Los que le han predicado a ustedes el Evangelio, las buenas noticias por el Espíritu Santo, porque ciertamente hay muchos que están hablando de otro Jesús, han recibido otro Espíritu y han aceptado otro Evangelio. Pero el verdadero Evangelio son de aquellos que anunciamos las buenas noticias, pero por el Espíritu Santo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Qué cosa es la resurrección? Es también una gracia que se nos traerá. Todo eso es la resurrección. Ay, bendito Dios. Yo me emociono porque el mismísimo Señor nos ha hablado aquí por su Espíritu Santo y que Él dijo, quiero que enseñes este tema. Es muy importante para mí. ¡Wow! Y de verdad que le doy la gloria al Señor. Entonces, vamos a ir a ver la resurrección. Daniel 12. Muy bien, me gusta eso. Así que me estén ayudando. Daniel 12. Aquí no estamos contando fábulas artificiosas. ¿Qué dice Babiel 12? Y a la Reina Valera se le ocurrió poner, por alguna razón, las sociedades bíblicas pues pusieron su tremendo título ahí, El tiempo del fin. Por si acaso eso no es inspirado. Pero en este caso acertaron. Dice, capítulo 12. En aquel tiempo, volvemos a lo mismo, aquel día, en aquel tiempo, en el día postrero,
el día de Dios, el día del Señor. Vendrá. Ese es el tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Tiempo de qué? Estamos hablando de la tribulación. Si quieres, puedes poner un ratito el aire, por favor. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Estaba hablando a Daniel, y el pueblo de Daniel es el pueblo de Israel. Todos los que se hayan inscritos en el libro. Ok, confirmación. ¿Cuál es el pueblo de Dios verdadero de Israel que en el tiempo del fin va a ser libertado? Los que están inscritos en el libro de la vida. Y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, lo mismo. Acuérdense lo que acabamos de leer en Ezequiel 37. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces yo pregunto, ¿y dónde está el milenio? ¿En qué momento está el milenio? Si cuando viene el tiempo de fin, unos resucitan para vida eterna y otros para pues condenación eterna. ¿Y el milenio entonces cuándo es? ¿Perdón? Entonces, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento, la ciencia, aumentará. Y entonces vamos a ahorrar tiempo aquí. Voy a leer al último del verso 7. Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y verso 8 dice, y yo oí, mas no entendí. Danielito, el profeta, no entendió. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin, tranquilo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Apocalipsis al último? Lo voy a leer. Esto es lo que dijo. A ver. ¿Dónde está, bendito Señor? Entonces el problema de que tener otra Biblia dice, el que es santo, santifíquese más. El que es limpio, límpiese más. Dios mío, ¿dónde está eso? A ver. Puede ser, a ver. ¿Dónde está eso? Ok, no lo sé por qué, pero no la pusieron con letra roja acá, me estoy guiando eso. Y me dijo, verso 10, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. A Daniel le dijo, cierra y sella, y acá le dice, no selle las palabras porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. El galardón de Dios es la resurrección, y la recompensa, bueno, varía. Esto queda en Apocalipsis 22:11. Entonces en Daniel estamos viendo aquí que dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno. Es lo mismo que dice Apocalipsis 22:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere, y llega a 1335 días. O sea, hay que aguantar un poco. Y le dice a Daniel, hablando de la resurrección, y tú irás hasta el fin, le dice a Daniel. ¿Cómo que hasta el fin? Que yo sepa, Daniel murió hace ¿cuántos años? 2000, ¿cuánto? Como 2500 años atrás murió Daniel. Más o menos. Que nadie me vaya a estar escribiendo para... No, que murió a los 2400. Dios mío. Más o menos 2500 años murió Daniel. Pero ¿qué le dice la palabra? Que dice Dios ahí, tú irás hasta el fin. Wow, ya pasaron 2500 años, dice. Pero el Señor le dijo, tú irás hasta el fin, Daniel. Y reposarás. O sea, reposarás, como leímos ahí en la palabra de antes. Y te levantarás.
¿Ok? Ahí está hablando. Tú irás hasta el fin, dormirás, estarás muerto, pero te levantarás. Porque nosotros los que vivimos no precederemos a los que durmieron. Yo no voy a predecer, voy a ser primero que Daniel. Daniel murió hace 2500 años, él va a resucitar primero. Por eso le dice, tú irás hasta el fin y reposarás, o sea, estarás ahí tranquilito, dormirás, y te levantarás, pero para algo. Para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuál es la heredad? Esto. Herencia incorruptible. La resurrección. Y estamos dando Biblia del Antiguo Testamento y ahora sí lo que me gusta. Y esto ya entro a la parte que más me encanta, de las palabras y la doctrina de mi Señor Jesucristo, que Él es Dios verdadero y vida eterna y Él es el que interpreta su palabra. Que por cierto estaba diciéndole a mi esposa, hablando de Jesucristo y su palabra, porque me tocó leer Juan capítulo 5 y 6, donde habla de que mi carne es verdadera comida y mi sangre, y hay un envanecido que ha humillado a unos cristianos evangélicos. Los ha humillado tremendamente y los hermanitos no tenían conocimiento y los ha humillado. Entonces yo reto públicamente a un envanecido que se llama Luis Toro a un debate. Luis Toro, un famoso sacerdote católico romano. Públicamente yo te invito, pero eso sí, tiene que ser en un lugar independiente. Tú puedes llevar tus estatuas si quieres allí y tus ídolos, pero en un lugar, en un foro independiente, y hablemos de la palabra de Dios. Y yo te voy a demostrar por las Escrituras que Jesucristo no estaba hablando de comer físicamente su carne y beber su sangre físicamente en la transustanciación. Hasta difícil esa palabra. Eso se llama abominación satánica. O sea, hasta los apóstoles se reunieron, no les dijeron que no guarden la luna nueva, reposo, circuncisión, olvídense eso. Lo más importante, 4 cosas: fornicación, ahogado, nada de sangre. Levítico lo dice muchas veces. Y que tú me vas a decir que eso representa y se convierte en la sangre. Eres un vampiro, hijo del diablo. Y hago este desafío en cualquier foro independiente. Tú puedes llevar tus estatuas, llégate a la diosa madre, a quien quieras lleva, pero eso sí, tiene que ser independiente el foro. Ok, ese es solo un paréntesis. Estábamos en la resurrección y ahora viene la palabra de mi Señor Jesucristo, donde vamos a hablar el tema directo y vamos a ir a Juan, capítulo 5. Ok, Juan capítulo 5. Voy a leerlo del versículo 19. Y respondió entonces Jesús y le dijo, pásame un resaltador, mi amor, el verde y amarillo. Y voy a leer el 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Y me llama la atención porque habla de padre e hijo, padre e hijo, padre e hijo, ¿no? Parece que fueran 2 personas. Entonces, lo que está hablando aquí es el Dios que salió de sí mismo en esa condición de despojado semejante a los hombres. El Padre aquí a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿cuánto le dio? Todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. O sea que me llama la atención cómo es que no pueden ver esto, que la palabra de Dios nunca dice, por ejemplo, que Yahweh, Jehová, o como quieras llamarlo, Elohim, el Elohim, Yahweh,
en lugar de decir Padre, levanta a los muertos, así también Yahshua. Nunca dice Jesús. Habla de Padre, Hijo, Padre, Hijo. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que se estableció esa relación. Yo seré a él Padre y él me será a mí por Hijo. ¿Cuándo? Cuando introduce al primogénito en la tierra. Adórenle los ángeles. Entonces, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ahí está la primera resurrección. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Cuál es la primera resurrección? Esta. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Comer mi carne y beber mi sangre para Jesucristo es esto: oír mi palabra y creer mi palabra. Entonces tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. ¿Por qué dice ahora es? Porque Él es Dios. Entonces viene la hora, pero también es ahora mismo, porque yo soy Dios, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos, es diferente, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí está la resurrección de los justos y los injustos. La resurrección de los justos dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Versículo 25, viene la hora, o sea, la resurrección de los justos, y ahora es, porque Él es Dios, estaba presente, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces, ahí está la resurrección de los justos. ¿Quiénes son los que oyen la voz del Señor? Apágale, por favor, el aire. La primera resurrección, los que oyen la voz del Hijo de Dios y los que oigan, las que la oyeren. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellos vivirán. Pero la resurrección de todos los muertos y de los impíos está en el versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos. Aquí no es los que oigan su voz. No, aquí es todos van a oír mi voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Lo mismo que Daniel capítulo 12. Y los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces yo pregunto, ¿y dónde está el milenio? Si según la Escritura, cuando el Señor viene, resucitan y son juzgados, unos para vida y otros para condenación, como dice Daniel. Entonces, ¿dónde está el milenio? 1000 años del Señor en la tierra y después Satanás otra vez se vuelve pues fastidioso a engañar a todos. O sea que estamos hablando de esa verdad. 5:29. Entonces, vamos a leer en esta misma línea, vamos a ver lo que dijo Juan. Por ejemplo, cuando dice Juan capítulo 3, hablando Juan el Bautista, dice, verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Wow. O sea, ¿esto es antes o después del milenio? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, 2 bautismos. Su aventador, o sea, su abanico está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Lo que yo veo acá, que la resurrección prácticamente es simultánea. O sea,
es en el mismo tiempo. ¿Cuándo es ese tiempo? En el día postrero, el día del juicio del Señor. Como acabamos de cantar hace una hora más o menos, aquí cantamos el cántico de Moisés: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tu camino. Y más adelante dice: porque tus juicios han llegado. O sea, cuando el Señor viene con su juicio. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema, y vamos en el mismo Marcos capítulo 13, la famosa parábola cizaña. Vamos a avanzar un poquito, no quiero leerla, vamos a leerla la parte donde el Señor la interpreta, y donde el Señor la interpreta. Voy a leer solamente la última parte donde nos interesa acerca de la resurrección. Dice: no la arranques, porque puedes arrancar el trigo. Deja juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en los manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces el Señor, sus discípulos le piden que le explique la parábola, y Él les explica en verso 37. Dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y esto viene desde Adán y Eva. La Biblia dice que Abel era el justo y Caín era del enemigo. O sea, desde ahí viene la cizaña. El enemigo que la sembró es el diablo, con nombre propio. La siega es el fin del siglo. O sea, es el día postrero. Ahí lo dice. Es el día del Señor, aquel día. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Entonces, ¿dónde está el milenio? Porque pues acá ya quema, acá ya juzga y manda al infierno. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando pase esto, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. O sea, les recomiendo el video El Milenio, los dos olivos, el día del Señor, para que lo entiendan. Y vamos a ir de nuevo a esta línea del tiempo. O sea que 70 semanas están para el pueblo de Israel, hasta que pues los edificadores desecharon al Señor Jesucristo. A los suyos vino, no lo recibieron. Era parte de su plan. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor estaba regado de todas las naciones. Entonces, aquí vemos que cuando el Señor muere en la cruz, Él expía la iniquidad, pone fin al pecado, un solo sacrificio. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 12, 31 y 32, que el Señor dijo: ahora el príncipe es juzgado, el príncipe será echado fuera del mundo, dice, y esto decía de la muerte que iba a tener, o sea, de la resurrección. O sea que el Señor, como dice Colosenses, despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Limitó al diablo, y está limitado, anda como león rugiente, pero va a ser soltado aquí. El diablo lo lanzan a la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9, y le queda poco tiempo. Él es el acusador de los hermanos, pero va a llegar un momento que los cielos se van a alegrar y dicen: wow, alégrense cielo, porque este acusador lo han lanzado a la tierra. Hay de los moradores de la tierra, porque tiene poco tiempo. Entonces, estamos viviendo en el milenio. La palabra de Dios dice lo que acabamos de leer en Juan, que el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Esa es la primera resurrección. La Biblia está cargada de versículos donde nos dicen que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Él nos hizo reyes y sacerdotes. No que nos va a hacer, nos hizo. Entonces, la ceguera es tan grande que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los, no de todos, de los que no creen lo que está escrito. Está escrito que hemos resucitado con Él, ¿o no? Y entonces, esa es la primera resurrección. Somos reyes y sacerdotes. Y a los reyes, ¿qué se les da? Se les da poder para juzgar. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. No voy a apartarme de Mateo 13, pero ¿dónde está eso que se le da poder para juzgar? Por ejemplo,
en Apocalipsis capítulo, cuando el Señor dice al que venciere, capítulo 2, verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas. Esa palabra regirá significa poimainó, que significa apacentar, pastoreará. El pueblo de Dios apacentará y pastoreará las naciones. Con vara de hierro serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. O sea que el versículo capítulo 3, verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿En qué momento es este? Cuando Él viene. Dice que Él mandará a sus ángeles a los cuatro vientos y recogerá a sus escogidos. ¿A quiénes va a mandar? Donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Los ángeles van a saber dónde están sus hijos. Esa es el arrebatamiento, lo que se llama. Eso va a ser la primera resurrección, pero va a ser en un segundo, va a ser como una explosión. Porque antes que venga el fuego a la tierra y queme todo, el pueblo de Dios sale de aquí. Ni un cabello en nuestra cabeza perecerá, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, estábamos en Mateo capítulo 13 explicando la resurrección, y ahí lo dice en Mateo 13. El enemigo que la sembró, verso 39, es el diablo, la ciega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Entonces, si esto va a pasar cuando Él viene, entonces, ¿dónde está el milenio? Porque todos los malos ya han sido lanzados al fuego. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, para siempre. Entonces, para alguien que quiera un poco más, vamos a leer verso 47, otra parábola. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Una red. ¿Cuántas redes? O sea, un pescador entiende bien esto. Ellos van con una red, no tienen varias, tienen una grande. Y una red es echada, ahí lo dice, una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y ahí el Señor Jesucristo da la interpretación. Dios mío, hay que creerle al Señor. Dice, así será al fin del siglo. ¿Cuándo es la restauración de Israel? Que los recogeré de todas las naciones y los pondré a habitar en su tierra, en la Sión. Esto es, viene el fin del siglo, pasa todo lo que tiene que pasar en el día del Señor y Él establece su pueblo que lo recogió de todas las naciones allí. ¿Cuándo es? En el fin del siglo. O sea que llega un momento que hay un fin de la humanidad, hay un fin del sistema. Siglo es el aión, el cosmos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. O sea, entonces, ¿dónde está el milenio? Quiere decir que van a echar unos cuantos al fuego y después van a pasar 1000 años y se van a rebelar otra vez y otra vez van a echarlos al fuego. O sea, esa es una fábula artificiosa de gente débil que no se han arrepentido de corazón, que paran pecando a escondidas y que no pueden con sus pensamientos de pecar y viven esclavizados. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Lo que vino a hacer el Señor Jesucristo es a destruir tu deseo de pecar. No tienes que arrepentirte 500 veces todos los días. Si tú estás haciendo eso, como alguien me escribió, quiero decirte, y voy a aprovechar un paréntesis bien grande o voy a hacerlo lo más pequeño el paréntesis. A esa persona que me escribió, que se siente mal, me escribió una carta larga. Por supuesto que no voy a decir su nombre porque él representa muchísimos miles que haya por allá. Pero esto te va a servir a ti, a todos los miles que están igual que tú. O sea que esta persona que me escribió una carta larga, y es sincero, yo sentí amor por él, misericordia, y también le escribí una carta bien larga porque de verdad quería ayudarlo. Pero más o menos él lo que decía es que se siente mal, que él ama a Dios de verdad, pero él hace todo lo que puede y le pide perdón a Dios, pero después te va y peca. Ay, Dios mío, y se siente peor y ya no sabe cómo pedir perdón y ya no se acerca y está luchando hace años así, pero ha visto mis enseñanzas y ahora se acercó a Dios y ahora se ha dado cuenta que ahora sí y de repente y no puede. Y entonces yo lo quiero
ayudar. Y lo que se me vino a la mente, la digo de nuevo aquí, es que le dije, lo que pasa es que tú no has entendido. Lo que pasa es que tú no has creído. Porque si creerías verdaderamente lo que dijo el Señor, mira, no te daría ganas de pecar en absoluto, le dijo, porque lo que dijo el Señor se va a cumplir. ¿No? Hay personas que están 2000 años ahí en el infierno y se le da una oportunidad para que salgan y se sienten. Hey, ¿te gustaría salir de ahí? ¿Qué tengo que hacer? Tienes que sacarte un ojo y cortarte una mano. Mira, se cortan las 2 manos y se sacan los 2 ojos. O sea, a ese nivel es porque no has entendido, no has creído. No has entendido. O sea, que el arrepentimiento y vuelves a pecar es porque no has entendido. No tienes la menor idea de lo que es la salvación. Entonces, mi recomendación es, como dice la palabra, busca a Dios con lloro, con lamento y con ayuno, hasta ese nivel, porque estás perdido. Así que ayuna y llora con lamento y todo, pidiendo que Dios te salve. Y entonces Él te escuchará y te perdonará. Y cuando tú recibas ese perdón, pues Él va a arrancar el cuerpo de pecado. ¿Dónde está eso, hermanos? Si siempre somos débiles. Ay, Dios mío. Vamos a hacer este paréntesis terminando aquí. Romanos capítulo 6, verso 6. Y me da gracia. 6, como que, wow. Un nombre como para no olvidarse. Romanos 6. Qué feo número. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él y subrayado, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo de pecado. Ay, hermano, pero Pablo dijo, lo que quiero hacer eso hago. No. Esas son interpretaciones artificiosas para justificar tu falta de arrepentimiento genuino. Acá dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que eso no cuento. Jesús le dijo a los fariseos, a los judíos que habían creído, ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre, porque me quieren matar. Los deseos de vuestro padre quieren hacer los deseos de vuestro padre. Esos deseos es lo que está hablando aquí. El cuerpo de pecado es destruido, ya no tienes más deseos de pecar. ¿Por qué? Porque has entendido que eso no es tu business, no es tu negocio, no te conviene. No tienes ni que pensar ni acercarte en absoluto, porque eso conduce a la muerte eterna. Entonces, estábamos en Mateo, capítulo 13, hablando de resurrección. Y luego vemos que es como una red que cuando sale, bueno, apartan a unos de los otros. Hablando del mismo tema, en Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, de 15 al 17. Dice, Lucas 3, del 15 al 17, como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, el Mesías. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, o sea, los sumerjo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar, lo va a sumergir en agua, pero también va a sumergir en fuego. ¿Cómo? Ahí lo dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Lo que dijimos en Mateo 13, el trigo y la cizaña, limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese es el sumergimiento en fuego. ¿Dónde está eso que va a destruir la tierra y todo eso? Ay, Dios mío, veámoslo. Ahí estoy escuchando a alguien que está hablando de eso. Dios mío. Por alguna razón a veces el Señor me hace escuchar el pensamiento de la gente. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Ahí está. Pero el día del Señor, lo mismo tema, el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Al diablo lo sueltan por un poco de tiempo para engañar a todas las naciones, para perseguir a los 2 olivos. Sus cuerpos van a estar
por todos lados y dice que todos los pueblos, naciones y lenguas van a ver sus cuerpos por todos lados. O sea, que la gente cree que son 2 personas, ¿no? No, pero dice que todo... Ah, no, es que va a ir internet, hermano. Va a ir internet. Dios mío. El diablo lo sueltan por un poco de tiempo, la gran tribulación, y el Señor suena la trompeta y los que están preparados nos vamos con Él en una... Pero es una desaparición así. Ya, se acabó. Así de simple. Es una desaparición. No que, vamos a volar. No, va a ser una explosión. Ya, estamos en la presencia de Dios. Y luego viene el fuego de acá. Bautizo en fuego a la cizaña, juicio de los muertos, Apocalipsis 20, capítulo 20, del 11 al 15. Este es el día de Dios. Este es el día de Él. Amo ese día. Ay, hermano, pero ¿cómo te...? No sé, pero yo amo su venida. O sea, este mundo está tan más corrompido que un poco más ya se están casando hombres con hombres y hay algunos que quieren poner una ley que pueden ya casarse con unos niños también. O sea, ay, Dios mío, eso es insoportable, no lo puedo soportar más. No lo soporto más y por lo menos yo no lo soporto más. Amo la venida del Señor. Entonces, estábamos en Lucas, capítulo 3, 15 al 17. Entonces dice el 17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras cosas exhortaba y anunciaba las buenas nuevas. Ahora, Juan capítulo 11, verso 23 al 27. Juan capítulo 11 del 23 al 27. Juan 11. Dice, y estamos hablando pues de ese momento cuando el Señor resucita a Lázaro y tiene una conversación con Marta, su hermana, y dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará, le dijo a Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea que para que vean que hace 2000 años la gente sabía de que la gente iba a resucitar en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, acuérdense que Él es Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora, y ahora vamos a la parte más, digamos, más simple, que muchísima gente siempre toca esos versículos. Bueno, primero voy a tocar otros, antes de tocar lo que siempre tocan los clásicos de Tesalonicenses y Corintios. Pues vamos a seguir tocando más de otro lado para que confirmemos todo lo que estamos hablando y voy a correr rápido. Esto está en Hechos 4, Hechos 2, Hechos 17, Hechos 23, Hechos 24. Hay bastante, pero voy a leerlo bien rápido. Hechos 4 dice, verso 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y los saduceos. Ahora, voy a enseñar aquí qué es lo que hablaban los discípulos, los apóstoles. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, los primeros discípulos del Señor anunciaban la resurrección de los muertos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 33 del mismo 4 dice, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Capítulo, y pueden leer para avanzar, les recomiendo capítulo 2, un poco más atrás, del 22 al 33, y ahí habla de la resurrección. Varones israelitas, oí la palabra de Jesús, que lo entregaron, lo prendieron, lo mataron, y el cual Dios le levantó sueltos los dolores de la muerte. No dejarás mi alma en el infierno. Entonces, versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó
de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por el Dexios de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Cuando el Señor derrama su Espíritu Santo es algo que se puede ver y oír. Hechos capítulo 17, verso 16 al 18. Hechos 17, 16 al 18. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Así que si discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Cuántas personas de los que escuchan ese canal cristiano que se llama Enlace? No lo soporto. Hoy día lo estuve escuchando y apareció ahí uno que es bien conocido, un americano que se jacta de ser billonario, o sea, tiene $1.000 millones y estaba predicando. Y yo decía, voy a escuchar lo que habla. Dios mío, no tuvo absolutamente ninguna palabra de Dios y había miles de personas escuchándolo. Se llama Enlace. Es una pérdida de tiempo para todo el mundo, pero tiene $1.000 millones en el banco. Y citó un versículo que dice: mi Dios suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero tienen que poner a Dios primero. Y al final recogieron una cesta de ofrendas, lógicamente. Pone a Dios primero significa: da tu ofrenda primero. Y ese fue su mensaje. Dios mío, nunca he escuchado que hablen de la resurrección. O sea, no me acuerdo. Pero aquí estamos viendo por la palabra que eso es lo que se predicaba. Eso es lo que se enseñaba. Todo esto, la esperanza viva, la herencia incorruptible, alcanzar la salvación, es el fin de nuestra fe, es la salvación de nuestras almas, es la gracia de Dios que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Dónde está esa predicación? Aquí. Bendito sea el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, vamos a ir el mismo capítulo 17, del 30 al 34. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que reciban al Señor Jesús en su corazón. ¿Así dice? No, dice: manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. ¿Cuántos días? Hay un día, el día de Dios, el día del Señor, aquel día, ese es el día. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado a los muertos. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. El que nos oye es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros jóvenes. ¿Qué significa esto? Que no de todos. Si el Padre no los trae, no pueden venir. Pero todo el que el Padre me da, yo lo resucitaré en el día postrero. Por favor, cancela ese aire, por favor. No, pon off, por favor. Ok. Entonces vamos a ir estamos en Hechos, vamos a ir a uno más. Hechos 23:6. Hechos 23:6. ¿Qué predicaba Pablo? Aquí Pablo ante el concilio. 23:6 de Hechos. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Hasta qué punto hablaba Pablo de la resurrección? Que se metía en líos, porque eso es lo que hablaba y predicaba. Eso es lo que hablaba y predicaba. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Entonces dice, cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos, hubo un vocerío, y el versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y por último, Hechos capítulo 24, del 14 al 16, dice entonces Pablo, notando, no, esto ya lo, perdón, esto no es, del 14 al 16, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y esto es lo que pasa en el 2019, que hay judíos que sí han creído en Jesucristo. Y entonces los judíos que no creen en Jesucristo, pues los condenan y dicen que son unos herejes, y estuvieron haciendo allá en Israel, en un museo, hicieron una exposición y ahora está ahí mismo. Y cuando los cristianos se quejaron a Israel, a las autoridades del Estado de Israel, no quisieron sacar una cruz con Ronald McDonald, el muñeco de McDonald's, crucificado en una cruz, haciendo una burla de Jesucristo. Y los judíos, pues, no lo vamos a sacar. Y hay unos cuantos cristianos que defienden a aquellos que tienen la estrella de Renfán, o sea, la cruz de 6 puntas, que es bien satánica, inclusive más satánica que el pentagrama de Baphomet. Y defienden a los judíos y todo. Dios mío, benditos los judíos que creen en Jesucristo. Benditos sean. Para ellos vino primero. Pero el verdadero judío no es el que es exteriormente. Juan capítulo 3, verso 36 dice, el que cree en el Hijo, o sea, en Jesucristo, en Yeshua, como te guste que suene, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, esto es una verdad absoluta. El que está hablando va a cumplir su palabra. Entonces voy a ir avanzando porque es bastante esta enseñanza. Y ahora sí, vamos a ir a las famosas partes que son más simples para algunos, porque están pues acostumbrados a escuchar esto, ¿no? Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15, el famoso capítulo de la resurrección. Me gustaría haberlo leído todo, pero está hablando de la resurrección. Hasta la Reina Valera se le ocurrió poner el título ahí, la resurrección de los muertos. Capítulo 15, Primera de Corintios. Pero vamos a ir desde versículo... Yo creo que vamos a leerlo solamente desde el versículo... Aleluya. Ok, voy a leerlo del 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿De quién está hablando? Ya vean la enseñanza de los 144,000. Primicias de los que durmieron ha sido hecho. Eso fue cuando pues resucitaron muchos santos del Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús resucita se abrieron los sepulcros y se levantaron muchos santos. Eso está ahí en la palabra de Dios. Eso está en Mateo 27 del 50 y 53. Y pues para confirmar que es posible que hayan quedado hasta el día de hoy, bueno, en Juan capítulo 21 del 20 a 23 le dice a Pedro, ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que él venga hasta que él se quede vivo hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Sé que hay muchos que resucitaron cuando Jesús resucitó. Entonces, no estamos hablando, hay varias resurrecciones, pero estoy concentrado en la resurrección del día postrero. Pero hay un orden, ha habido varias resurrecciones y entonces estamos hablando aquí lo que dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, ¿cuántos? Todos. ¿Por qué? La palabra de Dios dice en Juan
que llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y resucitarán. ¿Por qué? Porque todos van a resucitar, los justos y los injustos. Y dice, pero cada uno en su debido orden. Número 1, Jesucristo. Él resucitó. Número 2, las primicias. Ahí está para que lo lean en Mateo 27, 50, 53. Luego, los que son de Cristo en su venida, en el día de Él. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Allí es donde vence la muerte, y ahí mismo en el versículo, hablando de la resurrección, un paréntesis pequeño, versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque yo enseño mucho, primera de Juan capítulo 3, que dice, el que practica el pecado no le ha visto a Dios ni le ha conocido. Primera de Juan capítulo 3, ahí dice. Por eso dice, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y eso está confirmado en primera de Juan capítulo 3, verso 6. El que practica el pecado no le ha visto a Dios ni le conoce a Dios. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en corrupción. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo tiene que morir primero. El cuerpo tiene que morir primero. Carne y sangre no pueden entrar al reino de los cielos. Verso 44. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Al cuerpo animal y al cuerpo espiritual. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. Léanlo todo eso. Versículo 50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos. O sea, todos vamos a ser resucitados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, va a ser... ¿En qué momento? Que yo sepa, hay 7 trompetas. A la final trompeta. Porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque ahí dice que no todos dormiremos. O sea, como Daniel en el capítulo 12. Tú irás, reposarás y después te levantarás en el fin para recibir tu heredad. Bueno, ahí dice que no todos dormiremos. O sea, no todos vamos a estar muertos cuando el Señor venga. Vamos a estar vivos algunos. Entonces, pero vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la resurrección de los justos. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista incorrupción y esto mortal se vista inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí es donde el Señor, cuando todos resucitan, ahí Él destruye a la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. Y acá es donde se cumple eso. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Y dónde muerte tu victoria? ¿No? ¿O dónde muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? ¿Dónde estás ahora, muerte? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, lo que da el thanatos, o la muerte, o la separación de Dios eterna, es el pecado. Y el poder del pecado, o sea, la potencia que tiene el pecado, lo da la ley de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice se cumple. Entonces, por eso es que el pecado tiene poder, porque la ley de Dios dijo eso, y lo que Dios dice se cumple. Por eso que dice que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, el aguijón es como un insecto, vamos a decir. El aguijón que penetra es el pecado. Pero lo que está detrás, el poder que causa la muerte, es la ley.
Ahí dice. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Porque lo que Dios dijo y dice, se cumple. Por eso es que si Él dijo el que peca muere, o sea, al decir Dios esa palabra, pues eso tiene poder, eso se va a cumplir. Entonces, primero Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida, ¿dónde está eso? En Lucas capítulo 17, verso 20. Lucas 17, verso 20. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allá, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Versículo 31. En aquel día. Versículo 34. Os digo que en aquella noche. O sea que el día del Señor es un solo día. Cuando Él viene, viene con todo. Viene a juzgar. Entonces, vamos a ir al famoso versículo de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Me parece bien didáctico hasta para un niño de escuela dominical. Versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. La venida del Señor. También le pusieron un título ahí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Otra vez. Daniel, el profeta, hace 2500 años que está durmiendo. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? A ver, los otros serían, a ver qué dice Tesalonicenses capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. O sea, a estos, a la iglesia que estaba en Tesalónica. Dice, porque si creemos, verso 14, que Jesús murió y resucitó, estamos hablando de la resurrección de Jesucristo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ojo, esto no es Pablo, esto es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, ¿quiénes? Está hablando Pablo, o sea, nosotros que vivimos, que habremos quedado vivos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que pues murieron antes, a los que durmieron, como el profeta Daniel. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. Esa palabra arrebatado es lo que nosotros los cristianos, entre comillas, llaman rapto, el harpazo. Seremos harpazo juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí está el famoso versículo que agarran. Ahí está, el Señor está en las nubes y ahí se queda por 1000 años. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. ¿Y qué les importó todos los versículos que he dado? Que el aventador está en su mano, que la red viene, entra junta, Daniel a justos e injustos. O sea, Dios mío, ¿qué importa? Acá dice que las nubes y ahí se quedaron. Sí, porque les conviene. De su estilo de vida les conviene. Siguen pecando y pecando y pecando. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, capítulo 5, no tenéis necesidad, hermano, que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Ustedes saben perfectamente. Bueno, eso lo escribieron 2000 años atrás, pero ahora no sé si la gente lo sabe perfectamente. Pero los tesalonicenses
Sabían perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y algunos interpretan eso como que en secreto. Viene, desaparecieron, las noticias salen, desaparecieron, el rapto. Eso es un cuento artificioso, es una fábula artificiosa. Cuando el Señor habló de que, es lo que leímos en Lucas 17:20, que el reino de los cielos no vendrá con advertencia, o sea, va a venir de sorpresa. A eso se refiere el ladrón de la noche. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá sin advertencia, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quién vendrá destrucción? Sobre ellos. ¿Qué dice el 4? El 4:13. Para que no se entristezcan ustedes como los otros que no tienen esperanza. Vendrá destrucción repentina sobre ellos, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Quiénes no escaparán? Los otros, ellos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros todos sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás. Los otros, los demás, ellos, sino que velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche se duermen, y los que se embriagan, ¿a qué hora se embriagan? En la noche. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, hablando de la resurrección, pero por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros, y acá viene, para que ya sea que velemos o que durmamos. O sea, en otras palabras, cuando el Señor viene y resucita a sus hijos, ya sea que estemos vivos cuando Él viene, o que hayamos muerto o estemos durmiendo, por eso dice, ya sea que velemos o que durmamos, estemos siempre con el Señor. Entonces, hay otro capítulo 2 de Tesalonicenses hablando en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Nadie les engañe de ninguna manera, porque el Señor Jesús no va a venir antes. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta. Bueno, eso es otro tema, yo ya enseñé acerca de eso. Pero el versículo 8 es el que me interesa. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá. ¿Cuándo? Con el resplandor de su venida. O sea que cuando el Señor viene, mata al inicuo con el fuego, con el resplandor. O sea que no hay una competencia para el Señor cuando Él venga. Lucas 14:14, te será recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 20:34 al 38 dice, orad para que seáis tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Ese versículo es importante, que la resurrección es para alcanzar aquel siglo. La restauración de Israel no es en este siglo, como estaba enseñando la restauración de Israel. Lucas 20, del 34 y 35, ¿ver? Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Estamos hablando de la resurrección en el día postrero. Y estamos para terminar. Yo tengo un versículo que se me está pasando, Dios mío. ¿Dónde está en Hechos cuando él habla de la resurrección de justos e injustos? ¿Ah? No. La resurrección de tanto de justos, la resurrección tanto de justos como de injustos. O sea, quiero poner más confirmación a todo lo que he enseñado. A ver. Perfecto, gloria a Dios. Hechos capítulo 24. Ya había leído, pero esto te confieso según el camino, etcétera. Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios. Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y ahora sí, el premio del supremo llamamiento. Entre estos, vamos a ir a Filipenses, ya estamos terminando. Filipenses capítulo 3, hablando de la resurrección es todo esto, pero vamos a añadirle lo que dice Filipenses capítulo 3. Y acá hay un versículo para todo el pueblo de Dios, como un regalito que el Señor nos hace en esta hora para que lo tengan en su corazón. Cuando pues tengan al lado suyo una persona que le gusta escudriñar en hebreo y la gematría y la numerología y la cábala y el Talmud y todo lo... Memoricen ese versículo. Filipenses 3:3. ¿Qué dice? Porque nosotros... Vamos a leerlo del versículo 2. Creo que va a estar mejor. Guardaos de los perros. ¿Quiénes son los perros? Los perros, como dice la palabra, que el perro vuelve a su vómito. Los perros son los que pues paran vomitando y vuelven a comer lo mismo. Guardaos de los perros, guárdense los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son esos? Los que dividen, los que causan división con contiendas y discusiones de palabras. Versículo 3, este es el versículo que hay que memorizarse. Porque nosotros somos ¿qué? Nosotros somos ¿qué? Y estaba hablando los filipenses. Porque nosotros somos la circuncisión. Wow, esto lo descubrí hoy día. Lo he leído un montón de veces, pero hoy día se me iluminó. Dios mío, yo soy de la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Wow, Señor, yo soy de la resurrección. Yo soy de la circuncisión. ¿Tú eres circuncidado? Yo soy circuncidado en el corazón. ¿Dónde está eso? Ahí dice, nosotros somos la circuncisión, por si acaso, la verdadera. Entonces, estamos hablando de capítulo 3. Dice versículo 8 que todo lo estimaba como pérdida con tal de recibir el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Este versículo es excelente. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Está hablando de su venida, el día postrero. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la ley, la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de ¿qué? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, ser hallado en Él, cuando Él venga, nos va a venir a resucitar, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Por qué? Porque está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Pero no va a haber dolor, porque imagínense, eso es lo que va a durar la transformación del cuerpo. Pero tiene que, en ese tiempo, tenemos que morir y resucitar. Pero prácticamente no va a doler nada.
porque carne y sangre no pueden entrar en el cielo y está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Ay, significa que voy a morir, pero va a durar así. Esto se tiene que vestir de inmortalidad. Eso no lo vamos ni a notar. Porque ahí dice, llegando a ser semejante en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Y esa palabra perfecto es diferente a perfectos del verso 15. Esta palabra, no que lo haya alcanzado, ni que sea teleio. Esta palabra es teleio, que significa completar o perfeccionar, sino que prosigo para ver si logro asir, para lo cual fui también asido por Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. La resurrección en la mente de Dios debe ser nuestra meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios. La resurrección en la mente de Dios es un premio del supremo llamamiento de Dios. Eso es la resurrección. La meta del premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, teleios, esa es otra palabra diferente, parecida, pero es teleios, que significa alcanzado madurez. O sea que todos los que han alcanzado madurez, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y para que vean que estamos hablando de la resurrección, dice, estamos esperando la venida del Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo mortal, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ya están cansados? Ya más de una hora, ¿no? Wow. Gloria a Dios. Vamos a dividir esta enseñanza. La miran una hora, descansan y después la ven en otro momento. Pero yo tengo que acabar. Está hablando de la resurrección, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al gloria. Está hablando de la resurrección. Y voy a terminar con... Señor, ¿con qué termino? Bendito sea tu nombre. Con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y aquí termino esta enseñanza. Capítulo 6. Prácticamente solamente voy a leer. Lo voy a leer y ahí terminamos. Yo soy el pan de vida, versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos. ¿Quiénes murmuraban de él? Los judíos. Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Y en otro pasaje dan los nombres de los hermanos de Jesús y de sus hermanas. María tuvo mínimo... la matriz de María se abrió 7 veces por lo menos. Por lo menos, perdón. Entonces, como pues dice, el cielo ha descendido, Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir si el Padre que me envió no lo trajere.
y yo le resucitaré en el día postrero. Número 2. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que haya alguno visto al Padre, sino el que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vamos al versículo 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ahí están los vampiros del que me referí hace un tiempo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Al oírla muchos sus discípulos dijeron, Señor, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les ofende, pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Yo lo que les estoy hablando no es de que me muerdan y chupen mi sangre, como con mis glóbulos blancos y los cositos y el plasma y todo eso. El espíritu es el que da vida. Estoy hablando del espíritu. La carne para nada aprovecha. Yo no estoy hablando de que me muerdan. La carne para nada aprovecha. Las palabras. Cuando digo coman mi carne, estoy hablando que crean mi palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ellas son las que dan vida. Las palabras. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Ve? O sea, el no creer es cuando dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida. Por eso Jesús dijo en el 64, pero hay algunos de ustedes que no comen mi carne. No dijo eso. Hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no chupaban sangre. No, los que no creían. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado. O sea, en otras palabras, nadie puede conocer quién es Jesucristo si él mismo no se le revela. Nadie puede conocer quién es el Hijo, solo el Padre. Y nadie puede conocer quién es el Padre y solamente el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿ustedes también quieren irse? Y miren lo que le responde, para que vean que comer es creer. Comer es creer. Carne y sangre es el espíritu de su palabra. Comer la carne de Jesús y beber su sangre es creer en el espíritu de su palabra, porque la letra mata. El espíritu es el que da vida. Cualquiera puede comprarse una Biblia, hasta el diablo recita la Biblia. Todos los domingos en 4 paredes, hay muchos por ahí. Por eso está escrito en la palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuanto más sus ministros se disfrazan como ángeles, ministros de justicia. Así que no estoy hablando estoy hablando la palabra de Dios. Por alguno que comenzó, a alguno le dolió esa palabra. Pues lo siento, eso es lo que está escrito. Ay, Dios mío, Señor, me hace sentir su pensamiento esta gente. Ok, entonces, ¿qué le dijo Pedro? Le responde, cuando le dice, ¿ustedes también quieren irse? ¿Qué le dijo Pedro? Y aquí termino, bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué le dijo? Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras, tu carne y tu sangre. Tú tienes palabras. Nosotros creemos en tus palabras. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros, dice Pedro, hemos creído. ¿Ves? Comer la carne y beber su sangre es creer en su palabra. Y nosotros hemos creído. Él no está diciendo, Señor, nosotros te hemos mordido y hemos chupado tu sangre. Sí, porque la institución de la cena del Señor, la copa, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre y todo, ahí está, y el pan, y los sacerdotes romanos tienen al dios Baal, que es una hostia, que es el dios Baal con el dios Sol, y lo tienen ahí, y ahí está el Baal y se lo tragan no sé cuántas veces, y cada vez que se lo tragan, pues ese es un problema.
Eso es un problema porque están haciendo un pacto con el dios Baal, que es el dios Sol, lo que llaman la Eucaristía, y se están tragando prácticamente un demonio ahí. Por eso es que es tan difícil a la gente quitarle solamente que Dios el Padre del cielo diga, ya, tú eres mi hijo, ven para acá. Y puede salir de ese tremendo engaño. Entonces, comer la carne y beber la sangre de Jesucristo no es la Eucaristía, es creer en el Espíritu de su palabra. Por eso Él lo dijo. Ustedes tampoco no entienden. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, esas son las que dan vida. O sea, cuando ustedes comen y creen mi palabra, esas son las que le dan vida, no mi carne, esta que está ahí. Y Pedro le dijo, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y termino con eso. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Voy a terminar en un minuto, que resuma la enseñanza. Esta es la línea del tiempo. Jesucristo muere. Se acaba el tiempo del pueblo étnico. Ahora, de aquí para acá, los que crean en Jesucristo, tanto judíos como de gentiles, son el pueblo del Señor. El Señor echa fuera del mundo a Satanás cuando muere en la cruz. Después lo vuelven a meter a la tierra por un poco de tiempo. Salimos en la resurrección de los justos. Viene el bautismo en fuego, la cizaña. Y la restauración del verdadero Israel son sobre cielos nuevos y tierra nueva. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.